tuviéramos una estenosis significativa que genera cambios hemodinámicos cuando el área valvular mide menos de 1 cm². Por ejemplo, hay que saber de valvulopatía aórtica, precisamente estenosis aórtica, porque es la valvulopatía más frecuente que requiere cirugía, o sea, es la principal causa de cirugía cardíaca generadas por valvulopatías. Hace parte del diagnóstico diferencial del dolor torácico, es frecuente en los adultos mayores, principalmente después de los 70 años. Son potencialmente tratables y si no se trata, pues tiene un alto riesgo de muerte, una mortalidad altísima después de que inician los síntomas. Como le mencionaba, las etiologías supravalvular y subvalvular, la mayoría son fibróticas a nivel congénitas, a nivel subvalvular también está la miocardiopatía hipertrófica, que fue el tema que hablamos el día de ayer, que se comporta como una estenosis valvular cuando la válvula mitral pues, genera obstrucción al chocar contra el septo interventricular engrosado. Congénita, la bicúspide es la causa más frecuente en menores de 70 años de estenosis aórtica. Reumática, pues asociadas también a valvulopatía mitral, insuficiencia mitral, que es la segunda causa más frecuente en los adultos de los 30 a 70 años. Y de la degenerativa, la más frecuente en los adultos mayores a 70 años. Otras causas: hipercolesterolemia, enfermedad hepática, otitis reumatoide, puede generar enfermedad a nivel de la aorta. Estos son los tipos de estenosis. Esta es una válvula normal con sus tres valvas, la valva coronariana derecha, la coronariana izquierda y la no coronariana. Esto es una válvula aórtica bicúspide, en este caso una tipo 0, según la calcificación de Seibert, donde vemos una valva anterior, una valva posterior, y aquí hay un pequeño mini-café, en este caso una fusión de la coronariana izquierda y la no coronariana. Esta es una valvulopatía reumática, que lo característico es fusión a nivel de las comisuras, dejando pues un orificio ahí central, generalmente siempre están asociadas a insuficiencia. Y esta es una degenerativa, donde hay pues depósito de calcio que va generando el cierre progresivo y la restricción de la válvula. Esta es la etiología, que es como les mencionaba, en menores de 70 años, la mitad o el 50% son de etiología bicúspide. Un 25% inflamatoria, es decir, secundario fiebre reumática, y un 18% degenerativas. El otro, pues un valor muy bajo a los pacientes que tienen una sola comisura, válvulas displásicas o algunas indeterminadas. En mayores de 70 años, el 48% van a ser degenerativas, es decir, con el envejecimiento, 27% bicúspides y 23% secundarias a fiebre reumática. Referente a la fisiopatología, cuando una estenosis de la válvula aórtica, lo que se genera es una obstrucción en el tracto de salida, es decir, una obstrucción a la salida de la sangre a nivel del ventrículo izquierdo. Eso me va a generar un incremento de la presión sistólica del ventrículo izquierdo, y es una cardiopatía que se caracteriza por un aumento o una sobrecarga de presión. En este caso, el ventrículo va a tener una hipertrofia de las sarcómeras en paralelo, es decir, una sarcómera sobre la otra, como ocurre en los pacientes con hipertensión arterial. Esto hace que la pared del ventrículo sea gruesa y la cavidad como tal pequeña. Por eso estos pacientes comienzan a presentar episodios de dolor torácico debido al grosor de la pared y a la difusión endotelial que hace en este nivel de la microvasculatura, que generan los episodios de dolor torácico. Van a tener un tiempo de expulsión del ventrículo izquierdo alto, la presión diastólica también se va a incrementar y la presión a nivel aórtico va a ser baja, pues debido a una obstrucción que la sangre no sale con la misma presión. El aumento de la presión crónica puede generar hipertrofia, que al final va a empezar a hacer zonas de fibrosis y disfunción del ventrículo izquierdo, y al final termina con insuficiencia ventricular izquierda, con caída de la presión de eyección. Esta hipertrofia, con un incremento del tiempo de expulsión del ventrículo izquierdo, aumenta el consumo de oxígeno miocárdico. Importante tener en cuenta que en la mayor gasto energético que se ocurre en el ciclo cardíaco, pues se da durante la diástole, para que pueda hacerse el desacople de las tropomiosinas, y con eso pues poderse dar, completar la diástole. Y lo otro importante pues, es que el tiempo diastólico con estos pacientes se va a disminuir y va a conllevar subsecuentemente para la isquemia miocárdica. Todo esto de incremento de las presiones en el ventrículo, hipertrofia ventricular izquierda, disminución de la presión aórtica, pues hace que el aporte miocárdico de oxígeno sea menor, y por eso estos pacientes tienen isquemia miocárdica, fibrosis y disfunción ventricular izquierda.
Estos son todos, esta gráfica solamente para mostrar cómo va evolucionando la estenosis aórtica a lo largo del tiempo. O sea, es una válvula normal, y ya comienza a haber esclerosis aórtica, comienza a haber más o menos 30, 40 años, sigue progresando y todos estos fenómenos inflamatorios se van presentando y las válvulas se van calcificando, empezando a producir ya estenosis leves a moderadas a partir de los 60, 50, 60 años, y finalmente pues ya una estenosis aórtica severa después de los 70 años, en el caso de las degenerativas. En el caso de las válvulas biscúspides, pues teniendo en cuenta el cizallamiento que produce la sangre al salir, pues va a generar un proceso inflamatorio mucho más agudo, y como tal, pues la estenosis severa se va a presentar pues antes de tiempo. ¿Cómo se va a presentar las manifestaciones clínicas? Pues como la mayoría de las valvulopatías, inicialmente van a presentar dolor asociado con el ejercicio. Hasta el 2/3 de los pacientes con una estenosis aórtica severa van a presentar dolor torácico, por eso hace parte del diagnóstico diferencial en el contexto del síndrome coronario agudo. Algunos pacientes pueden presentar síncope, y lo característico es que ese síncope sea con actividad física, o es decir, un síncope con el esfuerzo. Por eso, pues, cuando los pacientes nos llegan con síncope y no sabemos la etiología, pues siempre debemos pensar en estenosis aórtica más y en un soplo cardíaco. Es causa de falla cardíaca y muerte súbita, por eso es importante de que al momento de iniciar síntomas el paciente debe ser considerado para procedimiento quirúrgico. Y generalmente los síntomas ocurren entre los 50 y 70 años en la bicúspide y más de 70 años en la válvula normal calcificada. Va a haber hemorragia de vías digestivas bajas por angiodisplasia del colon, y es frecuente los pacientes con válvula aórtica bicúspide puedan presentar endocarditis bacteriana en los pacientes jóvenes. La valvulopatía aórtica bicúspide es la principal valvulopatía congénita, porque está presente en el 1,2% de la población. Por eso es una de las principales causas o factores de riesgo para el desarrollo de endocarditis. Entonces, cuando un paciente tiene una estenosis aórtica, esta es la historia natural de la enfermedad. Ellos vienen asintomáticos durante un largo periodo de tiempo. Los pacientes no tienen una mayor disminución de su expectativa de vida. Sin embargo, cuando los pacientes comienzan a presentar síntomas, como el caso de angina, la sobrevida se disminuye a 5 años. Es decir, si el paciente está haciendo dolor torácico, el 50% de estos pacientes al cabo de 5 años ya han fallecido. Si el paciente, la manifestación fue síncope, el 50% al cabo de 3 años han fallecido. Y si la manifestación es falla cardíaca, al cabo de 2 años aproximadamente el 50% de los pacientes han fallecido. Por eso todo paciente con estenosis aórtica sintomática debe ser valorado para ser llevado a procedimiento quirúrgico abierto o implante de válvula aórtica transcatéter, como tal. Al examen físico, a nivel del pulso carotídeo, vamos a encontrar un pulso parvus y tardus, o parvus et tardus, que lo característico es un pulso de baja intensidad y lento. Hay frémitos histórico carotidio, que esto es importante para diferenciarlos de las miocardiopatías hipertróficas, donde no se va a presentar, donde el soplo no se va a irrigar las carótidas. Pueden haber ondas prominentes a nivel del pulso yugular, el latido apical es difuso y sostenido, y la característica del soplo es un soplo rudo, burdo a nivel del foco aórtico accesorio, que tiene la característica de ser en diamante, es decir, que es increciendo decreciendo. Se puede asociar a frémito dependiendo de la severidad, y en algunos casos se puede escuchar el efecto de Gaballardín, que es un ruido sonoro que se presenta a nivel del apes por una irradiación del soplo, por una irradiación que se está presentando al salir la sangre sobre la estenosis severa. El primer ruido en la parte de la auscultación va a estar normal o disminuido. Va a ir el desdoblamiento paradójico del segundo ruido, pues en este caso la válvula aórtica se cierra posterior al cierre de la válvula pulmonar, y por eso se genera el desdoblamiento paradójico. Y en algunos pacientes, dependiendo el grado de disfunción diastólica, pueden presentar tercer o cuarto ruido cardíaco. Esta es la característica del pulso a nivel carotidio, pues de baja intensidad y tardío o lento, por eso se denomina parvus et tardus. Y el soplo característico es que el primer ruido, que no vaya a tener un compromiso, es un soplo en diamante, increciendo y decreciendo, ruido, burdo, ¿sí? Y pues va a haber un desdoblamiento paradójico del segundo ruido.
Algunos pacientes van a tener una doble lesión, es decir, tanto estenosis como insuficiencia. Entonces después se puede auscultar un soplo protodiastólico pues ahí mismo en el foco aórtico. Eso nos habla de doble lesión. Y muchas veces es un soplo de tipo piante, un soplo musical, pues, debido a la calcificación que está presentando. A nivel electrocardiográfico vamos a tener hipertrofia ventricular izquierda que representa el 85% de los pacientes, trastornos de la repolarización con inversión de la onda T y depresión del cemento ST, dilatación auricular, 80% de los casos, bloqueo auriculoventricular, como les explicaba la insuficiencia aórtica, cuando vemos la parte de anatomía, el haz de His pasa bien sobre la fibrosa microaórtica, bien cerca de la válvula aórtica, entonces todo este sistema se puede calcificar y es lo que va a generar los grados de disfunción ventricular. Y algunos pacientes pues, también pueden contar con fibrilación auricular, principalmente dado por el incremento de la presión diastólica que repercute sobre la aurícula izquierda, generando dilatación, y todo lo que genera dilatación puede generar fibrosis y consecuentemente incremento de las arritmias. La radiografía de tórax pues, puede ser completamente normal, como les mencionaba, la característica de esta valvulopatía es la hipertrofia concéntrica, es decir, el incremento del grosor de las paredes, y no una hipertrofia excéntrica como ocurre en insuficiencia mitral o en insuficiencia aórtica. Puede haber un leve crecimiento del ventrículo izquierdo, puede haber dilatación de la aorta ascendente dependiendo, bueno, eso da principalmente la válvula pipicúspide, porque el chorro pega sobre las paredes de la aorta y va empezando a dilatar. Y se puede ver pues, una ateromatosis de la aorta, una calcificación del anillo aórtico a este nivel. El ecocardiograma, como en todas las valvulopatías, las guías recomiendan que es a todo paciente con sospecha de estenosis aórtica, que en términos generales a todo paciente con soplo, pues se le va a hacer un ecocardiograma para valorar el tipo de valvulopatía, la severidad y las repercusiones hemodinámicas sobre el ventrículo. Y solamente para mostrarles pues, una válvula aórtica bicúspide tipo 0, una válvula aórtica bicúspide tipo 1, donde hay una presencia de un mínimo café entre la coronariana izquierda y la coronariana derecha. Y aquí vemos una válvula aórtica cuadricúspide. Podemos ver que hay 4 cúspides en lugar de 3, que es lo normal. Pues todo esto son factores que incrementan la probabilidad de que un paciente presente una estenosis aórtica. ¿Qué tratamos de medir en valvulopatía aórtica para establecer la severidad? Básicamente 3 parámetros. El gradiente medio, que es el más significativo de todos, un gradiente medio mayor de 40 me dice que la estenosis es severa. La velocidad pico, una velocidad pico mayor de 4 metros sobre segundo, que está muy correlacionada con el gradiente, y el área valvular. En todas las guías mencionan que un área valvular menor de 1 centímetro cuadrado pues está asociado a estenosis aórtica severa. Sin embargo, el área valvular aórtico está, como es un parámetro estimado de otras medidas, está muy en riesgo de presentar errores en cuanto a su estimación. Por eso algunos autores consideran que el área valvular aórtica para considerar estenosis aórtica severa debe ser menor de 0.8 centímetros cuadrados o 0.6 centímetros cuadrados sobre metro cuadrado. Para términos generales o de examen, acogemos la recomendación de la guía considerando estenosis aórtica severa cuando el área valvular es menor a 1 centímetro cuadrado o tiene un gradiente medio mayor de 40 milímetros de mercurio, una velocidad de pico mayor de 4 metros sobre segundo. Con estos gradientes y estos parámetros nosotros estimamos la severidad, miramos si hay insuficiencia aórtica asociada, ¿sí? Y pues definitivamente desde el punto de vista cardiológico el examen más útil, porque pues es un examen que no es invasivo y que me va a dar todos los parámetros que necesitamos para determinar la severidad. En cuanto a las clasificaciones, entonces ya las había mencionado, severa, mayor de 4 metros sobre segundo, gradiente medio mayor de 40, área valvular menor de 1 centímetro cuadrado o indexada menor de 0.6 centímetros cuadrados. Leve, velocidad menor de 3, gradiente medio menor de 25, algunos libros dicen menor de 20, área valvular mayor de 1.5 centímetros. Lo normal del área valvular es que sea mayor de 2. Si tenemos un área valvular mayor o igual a 2 centímetros, eso es un área valvular normal. Y moderada los rangos intermedios de 3 a 4, de 20 a 40 o 25 a 40, de 1 a 1.5. Esta es la progresión hemodinámica que tiene un paciente con estenosis aórtica, o esto lo espera que, digamos que la severidad al paso del tiempo. Uno espera que el área valvular disminuya 0.12 centímetros por año, que la velocidad de eyecta aumente de 0.32 metros sobre segundo al año, y que el gradiente medio se incremente aproximadamente
7 milímetros de mercurio por año. Esa es la progresión hemodinámica normal que uno espera. Entonces uno sabe que si ya tiene un área valvular de 1.1 centímetro, muy probablemente al año siguiente ya está severa. Por esos pacientes, cuando tienen una estenosis moderada, tratamos de hacer el seguimiento clínico cada 6 meses junto con ecocardiografía, que ya les vamos a mostrar. A todo paciente que vaya a un procedimiento quirúrgico cardíaco por una valvulopatía y que tenga más de 40 años, tiene que ser llevado a arteriografía coronaria, pues para descartar que no hay enfermedad coronaria concomitante y realizar pues el procedimiento una vez. Hay algunos pacientes que, por ejemplo, tienen una estenosis moderada, pero presentan síntomas o no son muy claros en cuanto a la presencia de síntomas y definitivamente por eso no podemos valorar. Entonces le podemos mandar a hacer un cateterismo cardíaco para medir el gradiente aórtico directamente, y esa es la medida pues, más fidedigna pues, para estimar la estenosis aórtica severa. Referente al tratamiento, pues hay un tratamiento médico y un tratamiento quirúrgico. El tratamiento médico va dirigido pues, a profilaxis de endocarditis bacteriana. En estenosis aórtica, pues a nivel de una vida completamente normal. En estenosis moderada ya se recomienda evitar la actividad física moderada o intensa porque los pacientes pueden presentar síncope durante su realización o muerte súbita. Y si hay signos de falla cardíaca izquierda, pues iniciar tratamiento farmacológico teniendo en cuenta que se deben evitar fármacos inmunotrópicos por disminuir más la distensibilidad ventricular. Es por eso que a un paciente con estenosis aórtica pues nunca le vamos a poner dobutamina, porque sabemos que lo vamos a poner peor. Evitar el uso de taquiarritmias, porque esto nos genera una disminución del gasto cardíaco. No disminuir demasiado la precarga con diuréticos nitratos, porque es necesario para que el ventrículo se pueda llenar adecuadamente. Y tener muy en cuenta o utilizar con mucho cuidado los vasodilatadores arteriales por disminuir el riesgo sanguíneo de las coronarias durante la diástole, y esto pues, va a llevar a que el paciente presente mayor isquemia. Y en los pacientes hipertensos pues, se pueden utilizar los IECA sin ningún problema. Referente a las indicaciones quirúrgicas, estos son los diferentes niveles de evidencia en términos generales. Todo paciente con una estenosis aórtica severa con síntomas tiene que ser llevado a cirugía. Pacientes con estenosis aórtica severa, asintomáticos, pero que tengan una fracción de eyección menor del 50%, tienen que ser llevados a cirugía. Pacientes con estenosis aórtica severa, asintomáticos, que van a ser llevados a cirugía por otra indicación, pues una vez se hace el cambio valvular aórtico. Pacientes con estenosis aórtica moderada, que van a cirugía por otra indicación, pues una vez se debe hacer el cambio valvular aórtico, bien sea por cirugía de revascularización miocárdica o por cirugía de otra valvulopatía. Referente a qué tipo de válvula poner, y esto aplica para todas las valvulopatías. Si el paciente tiene más de 65 años de elección, se pone una válvula biológica. Si el paciente tiene menos de 60 años de elección, se pone una válvula mecánica. Y si el paciente tiene entre 60 y 65 años, pues vemos factores de riesgo, posibilidad de adherencia a la anticoagulación, para determinar qué tipo de válvula se le aplica. En el caso de las válvulas mecánicas, sin importar el sitio donde se coloquen, tienen que recibir anticoagulación. El único medicamento aprobado para el uso de anticoagulación en las válvulas mecánicas son los cumarínicos, es decir, la warfarina o el acenocumarol. En Colombia no encontramos acenocumarol, entonces nos toca utilizar warfarina. Los anticoagulantes orales directos como apixaban, rivaroxaban, dabigatran, edoxaban no están aprobados para usar en válvulas mecánicas. En el caso de las válvulas biológicas, estas no requieren anticoagulación. Algunos grupos consideran anticoagular las prótesis biológicas mitrales en los primeros 3 meses posterior a la cirugía, y posterior a esto se dan solo con ácido acetil salicílico, no se anticoagula. Si llegado el caso el paciente presenta alguna otra indicación de anticoagulación, por ejemplo, una fibrilación auricular, un embolismo pulmonar, y tiene una válvula biológica, se puede utilizar sin ningún problema los anticoagulantes orales directos. Pero si es mecánica, solo podemos utilizar warfarina. Y esto referente pues, a la arteriografía coronaria, que ya les había mencionado, que todos los pacientes mayores de 40 años que van a una cirugía por valvulopatía, pues se va a hacer cateterismo. Sin embargo, teniendo en cuenta que la estenosis aórtica es una valvulopatía presente principalmente en ancianos, y que a pesar medida que se incrementa la edad de los pacientes, el riesgo de el procedimiento quirúrgico se incrementa. Entonces hay muchos abuelitos al cabo de 80, 85, 90 años que comienzan a hacer síntomas de su estenosis aórtica. Llevar un paciente de esto con todas sus comorbilidades a un procedimiento quirúrgico pues implica muy alto riesgo de muerte o de complicaciones.
Entonces, para este grupo de pacientes se creó el implante de la válvula aórtica transcatéter, que es de las siglas TAVI, y lo que se hace es hacer una punción a nivel de la arteria femoral, se avanza un catéter hasta la válvula aórtica, allí se introduce, se infla un balón que va a abrir la válvula, que se va a romper todo ese calcio y abre la válvula completamente, y posteriormente pues se va a expandir una prótesis sin tener que abrir el tórax del paciente a través del cateterismo, y con eso pues se maneja o se soluciona la estenosis. Es un procedimiento muy fácil de realizar, prácticamente el paciente al otro día se puede ir para su casa. Sin embargo, es un procedimiento muy costoso, por lo cual pues a veces hay restricciones para su uso. Importante tener en cuenta que no todos los pacientes se les puede realizar este procedimiento, para eso hay unas indicaciones, unas contraindicaciones que ya les voy a mostrar. Y lo otro es que este procedimiento está frecuentemente asociado a bloqueo auriculoventricular, por lo que le mencionaba, porque la cercanía con que transcurre las DEGIS, durante el procedimiento se puede lesionar y terminar el paciente con un bloqueo auriculoventricular. Estas son las recomendaciones para realizar un TAVI, pues debe haber un heart team, un equipo quirúrgico que cuente con anestesiólogo, cirujano cardiovascular, hemodinamista y cardiólogo para tomar en cuenta, para tomar la decisión si tiene indicación para realización del implante de la válvula aórtica transcatéter. Solo se debe realizar en centros que tengan procedimientos, que tenga cirugía cardíaca disponible. ¿Por qué? Porque pueden haber complicaciones durante el procedimiento, como una embolización o una ruptura de la aorta, y pues el paciente tiene que ser pasado inmediatamente a procedimiento quirúrgico. Se considera pues en los pacientes con estenosis aórtica severa, que son de muy alto riesgo, o que se considera pues que no son candidatos para el procedimiento quirúrgico, y es importante tener en cuenta que siempre estos pacientes, para realizar este procedimiento, se debe estimar que su sobrevida es mayor a un año. Como he mencionado, pues es un procedimiento muy costoso, con el cual pues no se debe colocar en aquellos pacientes que tengan un cáncer avanzado, que sabemos que la posibilidad de muerte por otras comorbilidades es muy alta. Contraindicaciones, pues que no haya el centro cardiológico donde se va a realizar, que no tenga experiencia en el dispositivo y en el implante del dispositivo, que no haya centro que tenga cirugía cardíaca, tener en cuenta que el TAVI es una alternativa al procedimiento quirúrgico, es decir, que siempre que el paciente tenga la opción de cirugía, pues lo primero que se va a considerar es llevar a cambio valvular aórtico abierto. Si vemos que es de muy alto riesgo, no candidato para este, pues ahí es cuando le ofrecemos el TAVI. Esperanza de vida menor a un año no se debe realizar, pocas probabilidades de mejoría de la calidad de vida tampoco se va a realizar. Entonces, por ejemplo, si un paciente que está postrado acá me tiene una estenosis aórtica severa, así tengo la probabilidad de vida de más de un año, pues no se la vamos a implantar porque no la vamos a mejorar absolutamente nada. Ahí hay algunas consideraciones anatómicas, como el tamaño del anillo inadecuado. Por aquellos que tienen menos de 18 milímetros, el anillo aórtico, o tiene más de 29 milímetros. ¿Por qué? Pues por ahí no hay prótesis para estos tamaños. Que haya trombos ventriculares izquierdos, que haya endocarditis infecciosa en ese momento, riesgo elevado de obstrucción del óseo coronario, generalmente es cuando la altura donde están los óseos coronarios comparado con el anillo aórtico mide menos de 1 centímetro. Placas móviles o con trombos a nivel de la aorta ascendente. Sí, y pues hay otras contraindicaciones como la válvula bicúspide. Sin embargo, ya todos los pacientes bicúspides se les puede implantar sin mayor complicación. Enfermedad coronaria no tratada que requiere revascularización, en este caso pues, el paciente debe ir a cirugía para solucionar los dos problemas. Inestabilidad hemodinámica, fue menor del 20%, pues digamos que esas son las principales contraindicaciones. Hay que tener en cuenta algunos factores de mal pronóstico pues, para la valvulopatía y para el procedimiento quirúrgico, como el caso de que la cirugía tenga que ser llevada en el contexto de una emergencia, los mayores de 70 años, ser mujer, enfermedad coronaria concomitante, hipertensión, falla renal, deterioro de la función sistólica ventricular izquierda, reparo mitral concomitante, falla cardíaca y fibrilación auricular. Por eso es importante identificar que una vez que el paciente esté presentando síntomas, pues llevar a su procedimiento quirúrgico, no esperar que se nos complique o que comience a ser disfunción ventricular. Estas son las recomendaciones para el seguimiento. En los pacientes con estenosis leve se va a hacer evaluación clínica y ecocardiográfica cada 3 a 5 años, moderada. Se va a hacer seguimiento clínico y ecocardiográfico cada 1 a 2 años, y cuando ya está severo y el paciente está asintomático, pues se va a hacer evaluación cada 3 a 6 meses ecocardiográfica. Hay unos criterios para nosotros definir una estenosis crítica. Se considera una estenosis aórtica crítica cuando el área valvular mide menos de 0.6 centímetros cuadrados o un indexado menos de 0.4 centímetros cuadrados sobre metro cuadrado.
cuando un gradiente medio es de mayor de 60 milímetros de mercurio o una velocidad máxima mayor de 5 metros sobre segundo. Esos pacientes se denomina estenosis crítica y como tal tienen altísimo riesgo de muerte súbita. Por eso esos pacientes pues, de una vez se dejan para procedimiento quirúrgico o para el cambio valvular. Y esta es pues, un algoritmo de seguimiento que nos da la guía. Entonces, si tenemos una estenosis aórtica severa y el paciente tiene síntomas, que sería este por acá, pues vamos a ver cuáles son las comorbilidades que tenga el paciente. Si el paciente tiene muchas comorbilidades donde consideramos que el beneficio de solucionar su valvulopatía no tiene ninguno, pues ese paciente lo damos con terapia médica, manejo de falla cardíaca. Si el paciente no tiene mayores comorbilidades, vamos a valorar el riesgo quirúrgico y la posibilidad para TAVI. Si es de bajo riesgo quirúrgico, pues va a cambio valvular aórtico. Si es de alto riesgo quirúrgico, pues se hace toda la evaluación para llevar al implante de la válvula aórtica transcatéter. Si el paciente no tiene síntomas y la estenosis aórtica severa, miramos fracción de eyección. Si está menos del 50%, va a cirugía. Si no, podemos hacer un test de ejercicio para determinar si realmente está con actividad física. Entonces, si el paciente, si se está con síntomas, si el paciente no puede hacer actividad física, pues vamos a ver factores de riesgo de mal pronóstico, riesgo quirúrgico. Si vemos que no hay factores de riesgo de mal pronóstico y riesgo quirúrgico bajo, pero lo estamos evaluando cada 6 meses o luego lo llevamos a cirugía pues, cuando presente síntomas. Si podemos hacer un test de ejercicio y el paciente no presenta síntomas o la presión sistólica no se cae, pero le hacemos seguimiento clínico. Pero si hacemos test de ejercicio y el paciente hace síntomas como dolor torácico o disnea muy rápido o si llega a sincopar, pues el paciente debe ser llevado a cirugía. O si vemos que el paciente presenta una caída de la presión sistólica o esta no aumenta, pues el paciente debe ser llevado a cirugía. Eso era todo, muchachos. No sé si tengan alguna pregunta. No, profe, gracias. Listo, ya con eso terminamos todo lo de parte de cardiología y estamos ahí atentos el día del examen. Feliz día, se cuidan. Gracias, profe, igual.